días, 9 de la mañana con 3 minutos. Comenzamos cara a cara. Hoy tenemos un programa con varios invitados. Vamos a platicar con el alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus. Varios temas también para abordar con él. Sus planes, le queda un mes para que asuma como alcalde de la capital de Jalisco, la conformación de su gabinete y por supuesto este tema y este conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. También hablamos con Mauro Garza, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Hoy comienza la 65 legislatura, una legislatura que tendrá mucha responsabilidad con todas las reformas que se vienen para los próximos periodos, y Mauro Garza, como diputado federal por Jalisco de Movimiento Ciudadano, nos va a platicar a qué temas hay que estar pendientes y también, sobre todo, cuál es la apuesta de Movimiento Ciudadano, de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. También comentamos con Mario Ramos, él es profesor investigador de la UDG, un sondeo que realizó sobre el regreso a clases y la postura de los padres de familia, y como todos los miércoles, atajos para el arte con Eric Castillo Camacho. Vamos a comentar este documental que ya está y que puedes ver en Netflix, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Este periodista, columnista por ahí de los años 70, 80, muy famoso y también muy crítico, y lo comentamos en este espacio en Atajos para el Arte. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41, y bueno, vamos a tratar de abordar también y comentar el tercer informe de gobierno constitucional de Andrés Manuel López Obrador, que va a realizarlo el día de hoy. ¿Cómo calificas al presidente a 3 años del ejercicio de gobierno? Del 1 al 10. ¿Qué calificación le das y por qué? Escríbeme al 33 18 80 76 41. También, si tienes alguna pregunta para Pablo Lemus, este es el momento de que envíes tus preguntas a este teléfono de WhatsApp o en @JNLomelí en Twitter e Instagram. Comenzamos cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Le agradezco mucho a Mario Ramos, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, y también él es propietario o director de esta consultora Alternativa Consultores, y realizaron un sondeo sobre el regreso a clases, y ese es el tema que vamos a comentar con Mario Ramos. Te agradezco mucho, Mario, que nos acompañes en Cara a Cara. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, gracias. A ver, nada más precisale un poco el auditorio la diferencia entre sondeo y encuesta, que a veces lo tomamos como algo sinónimo o equivalente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es este sondeo? Exacto. Un sondeo es también una serie de entrevistas, preguntas que se realizan al público, a la población. Sin embargo, no es representativo. Los resultados que arroja este sondeo no son representativos de la población general. En una encuesta se selecciona una muestra, ¿no? Para que se podamos inferir, generalizar, que con esos resultados es la opinión de todas y de todos. Aquí, en este caso, solo nos da la opinión, sí nos contestaron 3,367 personas, pero no podemos decir con esto que es la opinión de todas y todos los jaliscienses, porque, por ejemplo, esta encuesta nos la contestaron 47% son de 35 a 54 años, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué vías? ¿Perdón? ¿Por qué vías o canales? Fue por redes sociales, se envió el cuestionario también por WhatsApp, y es una metodología, les digo, también tiene su validez científica, es una encuesta no probabilística, ¿no? Es un sondeo no probabilístico, las encuestas son probabilísticas, y bueno, se realizó durante 3 días, se corrió este cuestionario. Muy bien, Mario, ¿y qué resultados nos puedes compartir de los más relevantes de este sondeo? Sí, mira, y me parece interesante que hayas preguntado eso y decirte que no es representativo, sin embargo, sí refleja la opinión de un sector específico. No le preguntamos a las niñas y a los niños, ¿no? Sí. Te digo que el 63% de los entrevistados tienen de 25 a 54 años, y el 47%, o sea, la mitad son de 35 a 54. Estamos hablando prácticamente de padres de familia, ¿no? Por eso puede haber una diferencia con otras encuestas, sondeos que se realicen a niñas y niños. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es este dato de que el 69% de las personas que nos contestaron consideran que no es seguro todavía el regreso a clases. Sin embargo, el 42.9, es decir, el 43%
consideran que es necesario, ¿no? Todos están, la mayoría de la gente está consciente, de acuerdo en que ya hace falta regresar, las niñas y los niños están parados, hay algunas situaciones que se están presentando ya al interior de las casas, en fin, Claro. pero todavía no hay condiciones. Oye, ¿y qué otros datos interesantes a lo mejor sobre las dinámicas familiares o cómo cambió y cómo ha tenido que adaptarse el modelo familiar a la pandemia y ahora el regreso a clases? Sí, sí, también, pues nos dice que las actividades, horarios y relaciones familiares, el 41% dice que se han mantenido, el 25% que se han mejorado, y el 15% se han mejorado mucho, es decir, en cuanto a la dinámica de la convivencia familiar. Sí, Claro. sabemos que había familias que pues, no se veían durante todo el día y el estar más cerca, bueno, eso ha mejorado la dinámica familiar. Sin embargo, sí destacan las familias o las personas que nos contestaron que tienen dificultades, ¿no?, para este modelo de educación a distancia por fallas en la conexión de internet, ¿no?, por falta de equipo adecuado. En fin, sí le han estado batallando pues para poder tener una clase en línea más productiva. Claro, me llama la atención justo esa pregunta. Dice, durante la pandemia, en el caso de las actividades, horarios y relaciones familiares, ¿consideras que la dinámica de convivencia familiar se mantiene igual? ¿Ha mejorado mucho? ¿Ha empeorado o ha empeorado mucho? En realidad, 40%, Mario, considera que hay una mejora, es decir, algo Sí, positivo, ¿no? sí, ha mejorado mucho, es el 40, justo el 40%, y te digo, creo que se debe a eso, digo, a mí también tengo más convivencia con mi familia, con mis hijas, ¿no? Esto no era tan común, ¿no? Tan frecuente. Claro, lo cual también hay que considerar que digo, no todo ha sido malo en esta pandemia. Digo, le pregunto a los radioescuchas digo, si consideran que la dinámica familiar mejoró o empeoró en este contexto. Seguramente hay unos casos y hay una tendencia en un sector en donde, por ejemplo, la violencia intrafamiliar se disparó en este periodo de pandemia por el confinamiento, pero en otros ámbitos y en otros núcleos familiares la convivencia mejoró. Me parece interesante. ¿Qué otro dato nos puedes compartir, digamos, para ir cerrando, Mario? Sí, claro, Jonathan, mira, me llamó mucho la atención esta pregunta. ¿Consideras que la vacuna contra el COVID te protegerá contra la enfermedad? El 31% dice que no, el 60% dice que sí, ¿no? Bien, también aquí podemos interpretar que Claro. sabemos que la vacuna no nos impide desde el contagio, ¿no? No va a evitar que nos contagiemos. Sin embargo, de todas maneras sigue existiendo un porcentaje importante de personas que consideran tal vez la vacuna no sirve para nada, ¿no? Claro. O que no se la van a poner, ¿no? Claro. Y bueno, también destacaría que mencionan que las escuelas no están acondicionadas o preparadas para poder enfrentar esta situación. Vean, preguntamos, ¿consideras que las escuelas con las que tú o tu familia están en contacto tienen las siguientes infraestructuras para cuidar la salud de alumnos y alumnas? Les preguntamos de agua y jabón para el lavado de manos, el 71% dijo que sí, pero cuando les preguntamos sobre la ventilación, solo el 60% dijo que sí. Claro. Y les preguntamos después por el espacio para el distanciamiento entre estudiantes y solo el 46% nos dijo que sí. Claro. De ahí surge, yo creo que la preocupación, yo creo que todos los padres queremos que nuestros hijos estén ya en la escuela. Sin embargo, sí debemos reconocer que las aulas no estaban diseñadas y adaptadas para tener una distancia de 1.5 metros entre alumno y alumno. Claro. La ventilación también, hay aulas que no tienen las ventanas adecuadas, y el agua y el jabón, bueno, pues sí hay más, pero también hay algunas escuelas que carecen de ello. Claro, Mario Ramos, director de Alternativa Consultores, investigador de la Universidad de Guadalajara, te agradezco que nos compartas esta información. Gracias, Jonathan, un placer. Muchas gracias. Pues ahí está, sobre este sondeo de regreso a clases. ¿Tú qué opinas de este regreso a clases? ¿Es seguro? ¿Hay condiciones o no? Al final, el dato que dio la Secretaría de Educación Jalisco muy interesante es que asistieron a clases presenciales el 71% de los alumnos este lunes. Es decir, más o menos el 30% no acudió. Mi duda es si no acudió porque está en clases virtuales o porque desertó. Esa es la pregunta que habrá que hacerle a la SEG. Le agradezco mucho a Pablo Lemus, alcalde electo de Guadalajara, que nos acompaña en Cara a Cara. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo te va, Jonathan? Muy buenos días para ti y todo tu auditorio.
Pues le agradezco que me tome esta llamada, alcalde, y me gustaría preguntarle primero, está prácticamente a un mes de asumir como alcalde de Guadalajara. ¿Qué trae en la agenda para este mes antes, previo a asumir ya como primer edil de la capital de Jalisco? Bueno, desde el día siguiente de la elección hemos venido trabajando en la preparación del gobierno de Guadalajara, tanto en una reingeniería administrativa, financiera, como también en los planes a futuro que tendremos en la administración. Sí. Las intervenciones en materia de obra pública, los presupuestos, la reducción de la deuda, una gran cantidad de cosas que la verdad estamos ya finalizando. Es decir, vamos a estar totalmente listos para iniciar el gobierno de Guadalajara con un equipo con experiencia, sobre todo con mucha honestidad, con muchas ganas de servir a la capital de nuestro estado y bueno, pues afortunadamente la entrega-recepción ha fluido bien. ¿Ya tiene definido quién va a ser su comisario, su secretario general y su síndica o síndico? El síndico, recuerda, Jonathan, es una mujer, ¿verdad? En este caso sí es mujer, es Karina Hermosillo, que es una académica del ITESO. Ella era cierto. Directora de la carrera de políticas públicas del ITESO y bueno, pues se incorpora con nosotros como síndica. En el caso del comisario sí ya tenemos definido el esquema de seguridad, sin embargo este será presentado hasta unos días antes de asumir el cargo, y te imaginarás que esto tiene que ver también con la protección que debemos de dar a los próximos funcionarios encargados de la seguridad. Oiga, alcalde electo, Pablo, y Eduardo Martínez Lomelí, alcalde interino en este momento, ¿se queda en la administración a colaborar con usted o ya no? Todavía estamos dialogando esa parte. Como tú sabes, Jonathan, también se están dando cambios a nivel estatal y bueno, pues todavía estamos haciendo una valoración en torno a la Secretaría General y el rol de Eduardo Martínez Lomelí. Lo que te puedo decir es que por supuesto que es una persona cercana, que es una persona que está trabajando por Guadalajara y bueno, pues él tendrá un rol protagónico sin duda alguna durante los próximos 3 años. Bueno, entonces sí lo incorpora a su gabinete. Bueno, o se incorpora conmigo o se incorpora una responsabilidad importante también en el gobierno del estado, todavía lo estamos valorando. Oiga, alcalde, a ver, y usted, una vez que asuma en un mes, ¿cuál así va a ser el primer tema al que le va a entrar? Que los tapatíos, para que los tapatíos estén enterados, así en los primeros días. Bueno, son muchos temas, sin duda alguna el principal tema que vamos a abordar desde el primer día de la administración, que es el próximo 1 de octubre, será el tema de seguridad y que tiene que ver con los delitos que más le afectan al ciudadano. Vamos a realizar un nuevo esquema de patrullaje, un fortalecimiento de la policía municipal, tanto pagando mejores sueldos a los policías de Guadalajara, con mejor equipamiento, mayor capacitación, con una lógica metropolitana, pero dirigiéndonos a los delitos que verdaderamente le competen a la policía municipal. Es decir, nos vamos a enfocar en evitar el robo a persona, el robo a vehículo, el robo a casa habitación, el robo a negocio. Tenemos ya descritos distintos polígonos de intervención donde vamos a dedicar una principal atención en materia de patrullaje, como son el Centro Histórico de Guadalajara, la zona de Chapultepec, Providencia, Santa Teresita, y para ello estamos trabajando con un esquema no solamente que vea por Guadalajara. Creo que tenemos una gran oportunidad de poder abordar el tema de la seguridad desde una visión de ciudad. Es decir, tenemos que borrarnos ya de la cabeza esas fronteras municipales, por ejemplo, entre Guadalajara y Zapopan, las diferencias entre las policías, el que cada municipio tenga su propia academia o su propio stand de tiro. Yo creo que este tipo de cosas deben de cambiar ya en una lógica de ciudad y no en una lógica nada más pensando en alguno de los municipios. ¿Desaparecen las gerencias municipales o continúan en el esquema de gobierno? Van a tener una modificación importante. ¿En qué sentido, Pablo? Y las vamos a dirigir
principalmente a donde tenemos los problemas de mayor interés. En unos días más estaré presentando lo que va a suceder con estas gerencias municipales, pero lo que te puedo adelantar es que tendrán un recorte muy importante en materia de personal, de gasto, que se dirigirán a tener una atención directamente a los colonos, y que no tendrá una lógica político-electoral, que tendrá una lógica de servicio. Y en esta misma lógica... Tenía una lógica, sí. En esta lógica, uno de los puntos más importantes a rescatar en materia de servicios públicos, de reactivación económica y la propia seguridad, será el Centro Histórico de Guadalajara, que es a donde vamos a cargar, digamos, el nuevo esquema de las gerencias. Dice que no tendrá una lógica político-electoral este proyecto que impulsó el exalcalde el alcalde Ismael del Toro. ¿Tenía una lógica político-electoral este modelo de gerencias municipales, o por qué lo comenta? No lo creo, pero creo que después de que el presidente Ismael del Toro decidió pedir licencia al cargo, creo que las gerencias municipales quedaron desvirtuadas en un nuevo entorno que debemos nosotros modificar. Claro. Y por eso serán estos cambios. Ahora, uno de los temas, Pablo, insisto en llamar alcalde, pero bueno, en un mes, Pablo, es CAPSA y la concesión que aprobó Eduardo, en esta administración, para que construyan un nuevo vertedero, conviertan o reconviertan en modelo de tratamiento de la basura, pero allí hay un par de cosas que llaman la atención, Pablo, y una de ellas es que el pago por tonelada CAPSA va a aumentar 17% con esta ampliación de la concesión que aprobó Guadalajara. Mi pregunta es, ¿esto tú estabas enterado? ¿Tú aprobaste que se generara ese acuerdo en esos términos? ¿Sí o no? Y si tú lo vas a modificar una vez que llegues. Mira, acabo de solicitar toda la información de lo que se aprobó el viernes pasado en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, para poder saber exactamente cuáles son las modificaciones que se tuvieron en la concesión, sí. No solamente en el número de años, sino también el porqué de hacer estas modificaciones en las tarifas. Entiendo perfectamente que la tarifa por traslado tiene que tener un incremento, sobre todo porque no es lo mismo tirar a una distancia como lo está Laureles, relativamente cercana de Guadalajara, que está en el municipio de Tonalá, a hacerlo en el municipio de Tala. Pues evidentemente hay mayores costos de traslado, de gasolinas, de personal, de desgaste de los propios camiones. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver si ese 18% aproximadamente está bien justificado. Pero mira, Jonathan, lo que te puedo decir es que después de esta valoración que hagamos, porque necesito convocar técnicos para que nos puedan explicar a detalle la conveniencia de lo aprobado en el municipio el pasado viernes. Pero lo que sí te puedo anticipar es que en caso de que alguna cuestión no fuera de conveniencia para el municipio, por supuesto lo estaríamos revisando y modificando. Es decir, no fuiste consultado por el alcalde interino sobre este nuevo esquema para CAPSA. Digo, es una administración que no solamente, es un modelo y una concesión que te trasciende a ti, a tu administración y las que siguen. Lo que te puedo garantizar es que me enteré horas antes de que esto se propusiera al Pleno. Bien, Pablo. Oye, y pues el otro tema, te agradezco mucho la apertura, porque, a ver, el otro tema aquí en este momento, pues es este diferendo entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara. ¿Tú qué opinas, Pablo? ¿O qué postura compartes? ¿La del gobernador que dice que no hay ningún conflicto ni ataque a la autonomía? ¿O la del rector de la Universidad de Guadalajara que dice que es un ataque a la autonomía de la máxima casa de estudios y una revancha política? Mira, Jonathan, nosotros, y me refiero muy en específico, lo digo abiertamente, a Juan José Frangé y a un servidor, sí, hemos fungido como parte de la solución y no como parte del problema ante lo que estamos viviendo. Creo que la situación que está viviendo el país, me refiero a la emergencia sanitaria,
a los problemas económicos, a los problemas de inseguridad. Nos obliga a tener altura de miras, no basarnos en un conflicto, sino poder ver mucho más allá. El día de ayer escuché este último video. De hecho, Pablo, si no tienes inconveniente, me dejas poner justo lo que dice el rector, si lo vas a responder, porque justo era mi siguiente pregunta. Vamos a escuchar lo que dice el rector de la Universidad de Guadalajara ayer en un mensaje en redes sociales. Después de la foto que publicaste, aquella de listos para lo que se venga, Pablo Lemos, Juan José Frangé y Salvador Zamora cancelaron su asistencia a un evento con los mejores urbanistas del mundo, y su ausencia en verdad resulta sospechosa porque ese evento lo habíamos organizado junto con ellos. O sea, allí el rector le habla al gobernador y le dice, oye, después de esa foto en donde apareces tú con Zamora, con Frangé, y de hecho otros 12 acompañan a Enrique Alfaro, diputados, alcaldes electos, y dice, después de esa foto cancelaron su asistencia a un foro de urbanismo de la UDG. ¿En verdad les pidieron ya no juntarse con ellos? Por supuesto que no, Jonathan. Repito, debemos de tener altura de miras, tenemos que tener personas que no seamos parte del conflicto y que busquemos soluciones. Yo no voy a ser parte de un pleito, sino que voy a tratar de buscar un acuerdo entre las partes, porque Jalisco se lo merece. Lamento mucho que el rector nos haya involucrado en algo que no nos toca. Nosotros hemos tenido un diálogo abierto, respetuoso. Yo en lo personal he tenido durante muchos años un trabajo conjunto, respetuoso, con la Universidad de Guadalajara. Es una institución que respeto a sus maestros, a sus alumnos, y creo que lo que debemos de hacer es seguir en esa tónica de respeto, de altura de miras, y no de involucrarlos en un pleito estéril. Yo he tenido una relación de diálogo con el propio rector, a quien le tengo un aprecio personal, y te puedo decir incluso, Jonathan, como demostración de ello, de que nunca ha habido una solicitud de que no asistamos a algún evento. O de cerrar filas. Que cerremos las puertas a la Universidad de Guadalajara. Y mira, te pongo dos ejemplos muy sencillos. A ver. Y lo puedes ver tanto en mis redes sociales como en las redes sociales del propio rector y de la Universidad de Guadalajara. Estuvimos en medio de la disputa que se estaba dando entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Acudía junto con el rector Villanueva a la inauguración de la preparatoria número 21, una preparatoria que fue construida en colaboración entre el municipio de Zapopan y la propia Universidad de Guadalajara. Estuvimos juntos, de ahí nos fuimos a comer, invité yo al rector a comer, a buscar un diálogo, hicimos pública esta reunión. La semana pasada, porque estamos también en la capacitación de regidores de lo que será el próximo Cabildo de Guadalajara, le pedimos a la propia Universidad de Guadalajara que diera una parte de estos cursos de capacitación que se están dando semanalmente, y acudimos a la Casa Zuno, donde estuvo presente, por ejemplo, Óscar Constantino, que es un académico de la Universidad de Guadalajara, impartiendo un curso a las y los regidores próximos de Guadalajara. Es decir, no hay conflicto, no seré parte del pleito, siempre seré parte de la solución. Jalisco lo que merece son acuerdos. Yo no voy a pelear, Jonathan, yo estoy concentrado en el próximo gobierno de Guadalajara, en darle soluciones a las tapatías y a los tapatíos. Estoy concentrado en verdaderamente resolver los problemas de la sociedad. Creo que los pleitos lo que hacen es distraernos de nuestros labores, y yo, en lo personal, voy a seguir trabajando orientado a resultados y no orientado a un pleito que creo que los jaliscienses no se merecen. Entonces esa inferencia de verdad te lo digo, no, por favor, que no me involucren en ello. Cuando quieran que yo ayude en la solución, siempre voy a estar a sus órdenes, pero nunca voy a estar en medio del pleito. Pero sí hay un pleito, ¿estás de acuerdo?
Bueno, claro que hay un diferendo, pues lo conocemos todos. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Pablo Lemus, alcalde electo de Guadalajara, que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Pues estaremos pendientes ahí de tu regreso a Zapopan. ¿Sí regresas a Zapopan antes de que asumas en Guadalajara? Sí, solamente estoy esperando, Jonathan, la resolución de parte del Tribunal Regional Electoral de las impugnaciones que presentó Carlos Lomelí. Sí. Que aunque pues ganamos por 20 puntos porcentuales, bueno, pues impugnaron el proceso electoral. Y nada más que se dé este resolutivo y estaré regresando a Zapopan. Y mira, nada más, Jonathan, para dejar claro el asunto de diferendo en la Universidad de Guadalajara. Hoy los recursos ya fueron reasignados al Hospital Civil. Yo creo que lo que debemos de buscar es los recursos también para que se termine el museo. Las dos cosas. Creo que las dos cosas nos ayudan a la ciudad. Otra vez, no nos involucremos en un problema o en un pleito. Busquemos soluciones. De verdad, creo que la gente se lo merece. Hay que ver qué es lo que interpreta la ciudadanía de lo que está pasando. Y yo creo que lejos de ver quién está ganando, quién está perdiendo, lo que tenemos que ver es cómo solucionamos las cosas y cómo le damos mejor calidad de vida, en mi caso, a los zapopanos cuando regrese a mi cargo, y a partir del 1 de octubre a los tapatíos. Nos necesitamos todos. Se necesita la voluntad del gobierno de Zapopan, de Guadalajara, por supuesto del gobierno de Jalisco y por supuesto de la Universidad de Guadalajara. Y lo que te digo, nada más para cerrar esto, las veces que he dialogado, tanto con el rector como con el gobernador del estado, ellos están en la mejor voluntad de arreglar las cosas. Sin embargo, bueno, pues vemos que muchos factores externos están tratando de complicar esos acuerdos, pero veo diálogo, ánimo, acuerdos de parte del gobernador y del rector, y de verdad te lo digo, las cosas van a salir bien, y yo estaré siempre del lado de buscar los acuerdos para Jalisco. Te agradezco mucho, Pablo Lemus, alcalde electo de Guadalajara, que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Muchas gracias, Jonathan, buen día. Gracias, ahí tuvimos, dice textual, lamento mucho que el rector me haya involucrado en algo que no nos toca. Dice sobre esta referencia el rector de que después de que estuvieron con el gobernador en Casa Jalisco, cancelaron los alcaldes de MC una reunión y un foro de urbanismo en la Universidad de Guadalajara. Me quedo con esa pregunta y te la hago para irme al corte. ¿Cómo, dice Pablo Lemus, hay que ver cómo interpreta la ciudadanía este pleito? ¿Cómo lo interpretas, este pleito entre la universidad y el gobernador? 33 18 80 76 41, envíame tus comentarios. Vamos a un corte y regresamos con más. 91.5, zona 3. Cara a cara, la entrevista. Bueno, aquí varios de ustedes responden a esta pregunta de cómo interpretas el pleito entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador Enrique Alfaro. Y dice aquí Jorge Nájar, dice, buenos días, respecto a la pregunta que lanzas, este pleito entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara es más que obvio que existen desacuerdos profundos y lamentablemente lo que menos le importa al gobernador Alfaro es el tema cultural y educativo. La venganza y el desquite son más evidentes. La Universidad de Guadalajara es un ejemplo de organización y propuestas científicas para el control de la pandemia, dejando a un lado decisiones de conveniencia política y económica. A ver, si trato de ponerme así brevemente en medio y tratar de ver a ambas perspectivas, a ver, hay un reclamo y me parece más o menos legítimo más bien, del gobernador donde dice, bueno, universidad, realiza tus tareas sustantivas. Tus tareas sustantivas son la educación, la infraestructura educativa. Y por otro lado, la universidad diciendo, bueno, es que es tan importante un hospital como un museo. Digamos, ese sería como el punto medio sin intentar tomar partido, porque bueno, definitivamente en el momento en que eliges un otro bando, pues esto se politiza y busca los argumentos a favor de una u otra postura. Pero creo que un punto de vista más o menos equilibrado sería eso, y una exigencia al gobierno del estado y de la universidad es que justamente se pongan de acuerdo, trabajen juntos, porque esto
este tipo de conflictos políticos que estamos viendo aquí como ahora sí que chisme de barrio, pues tiene implicaciones en las decisiones políticas e impacta nuestras vidas, la gestión de la pandemia, y puede tener implicaciones también en la aprobación o no de proyectos, la matrícula de universidad. Es mucho más que un pleito, por eso es importante que lo abordemos aquí, que lo discutamos y que bueno, ahí dice Pablo Lemos, yo voy a ser factor de solución y no de polémica. Y a nuestro siguiente tema, le agradezco mucho, ahora sí que pasando el balón al otro extremo de la cancha, le agradezco mucho a Mauro Garza, él es diputado federal por Movimiento Ciudadano. Hoy comienza la 65 legislatura en la Cámara de Diputados y pues es uno de los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano. Él es uno de los 10 diputados de Movimiento Ciudadano por Jalisco y de los 28 diputados de distintos partidos que van a representar a Jalisco en esta legislatura. Le agradezco mucho a Mauro Garza que me acompañe en Cara a Cara. Buenos días, Mauro. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por el espacio y por la oportunidad de poder platicar contigo y con tu gran auditorio. Bueno, oye, mira, esto es importante. Le explico al auditorio un poco, a lo mejor muchos saben, pero bueno, ustedes como partidos, antes de que comienzan una legislatura, hacen lo que se llaman plenarias, ¿no? En donde se sientan y se ponen de acuerdo sobre cuáles son los proyectos y las agendas que van a impulsar a lo largo de la legislatura, cosa que ocurrió en estos últimos 2 días, ¿correcto, Mauro? Es correcto. Ahora, esa sería la primera pregunta. A ver, entendiendo los alcances y la, digamos, representación que tiene Movimiento Ciudadano en la Cámara, digamos, 28 diputados, no, ¿cuántos son en total de 23, Movimiento Ciudadano? 23, ¿no? 23 de 500, pues bueno, digamos, son una fuerza política que no tienen ni remotamente mayoría, pero bueno, pueden impulsar algunos proyectos y algunas agendas. ¿Qué agenda, digamos, realista tienen ustedes planteada para sacar en esta legislatura, en este primer periodo, para empezar? No, definitivamente son muchos los puntos. 3 importantes. Mira, está el tema, yo creo que esta pandemia nos vino a hacer más grande la brecha de desigualdad y donde se vio también muy afectados fue el tema de conectividad. Nosotros tenemos una agenda digital, es fundamental y está demostrado que donde hay conectividad se puede reducir esa brecha de desigualdad. Esa agenda digital no solo va en el tema de la conectividad, por ejemplo, en el caso concreto de Guadalajara, hay 83 mercados, 10.732 locales, cerca del 50% no utiliza la tecnología, no está conectado, y los que están conectados ni siquiera el 5% utiliza la tecnología a favor. Hay una agenda de conectividad, sí, pero tiene que ir acompañada de una agenda digital de capacitación, de acompañamiento, y obviamente pues eso nos puede llevar a mejorar en el ámbito de salud, en el ámbito económico, en el ámbito de desarrollo y por supuesto en el ámbito de educación. Temas importantes que tenemos, pues el tema educativo, definitivamente también sí. Ahí tenemos muchísimo que hacer al respecto. El tema de seguridad, creo que la estrategia de desmantelar las policías locales, centralizar todo el tema, pues no ha dado los resultados, y no lo decimos nosotros, ahí están las cifras, pues prácticamente al término de estos primeros 3 años, pues se ha superado el número de homicidios que se tuvieron en los sexenios anteriores, y al término del mismo, con este ritmo que lleva, pues superará el número de homicidios de los últimos 2 gobiernos. El tema de la mujer, 11 feminicidios al día, es inaceptable. Quitaron el tema de los refugios para mujeres que sufrieron violencia y se incrementó en 137% los feminicidios. Eso es inaceptable. El tema también del desprecio hacia las mujeres, también quitando las estancias infantiles, las guarderías que son tan necesarias para que puedan seguirse desarrollando las mujeres en el ámbito laboral. Ahí también tenemos que entrarle a ese punto. Ni qué decir del tema de las energías renovables, las energías limpias. Este gobierno vive en contrasentido, y no solo es un despropósito el daño al medio ambiente, sino que también económicamente, en un país que requiere meter los recursos en la reactivación económica, en poder suministrar la salud de una manera adecuada, pues estamos perdiendo 481,000 millones de pesos en Pemex. Hoy sale ahí en primera plana que quieren hablar otro distractor, como siempre, los 6 millones de dólares del expresidente. Si tienen pruebas, que lo sancionen y que lo castiguen, eso sí, pues lo vamos a exigir, pero no tiene nada. Y ahí, perdón, yo nada más terminando la idea, sí. Esa cifra equivale a que Pemex pierde al día 1,317 millones de pesos. Es decir, que si llevamos esos 6 millones de dólares al tipo de cambio, nos dará aproximadamente, en números redondos,
120 millones de pesos. Pemex pierde en 2 horas con 5 minutos esa cifra. Un gran distractor, y no estamos viendo la realidad. Pemex pierde 1.317 millones de pesos al día. Claro. Una Comisión Federal que ya ganaba pierde 79 mil millones de pesos. Obviamente una parte de la agenda fundamental, el tema energético. Oye, Mauro, a ver, son muchos temas, la agenda digital, feminicidios, energías renovables, pero a ver, voy a intentar trasladar una pregunta para que le haga sentido y clic a nuestros radioescuchas el papel y la tarea de un diputado federal, en este caso de Movimiento Ciudadano, Mauro Garza, y su importancia. Es decir, a ver si puedo planteártelo en estos términos. Dime una cosa, Mauro, un beneficio, algo que va a cambiar, que quieres que cambie en la vida de los jaliscienses en el día a día, después de que termine esta legislatura, gracias a tu trabajo. Es decir, tradúcemelo literal a un hecho o un beneficio concreto, que pudieras tú aspirar a eso. Si nos vamos a un punto, el tema de seguridad definitivamente es fundamental. El gobierno federal eliminó el fondo que se tenía Fortasec, que tan solo para Guadalajara representó en estos 3 años más de 200 millones de pesos, que eso se traducía en capacitación, adiestramiento, equipamiento para la parte de las policías. Se quitó ese presupuesto, no se suplió absolutamente con nada. Tenemos que pelear que regrese el presupuesto para el fortalecimiento de las policías locales. Eso se pudiera haber traducido, pues, obviamente, en una mejor seguridad hacia los ciudadanos, y que pudieran contar con un mejor equipamiento. Mejor equipados. Oye, Mauro, lamentablemente tengo un par de minutos, pero no quiero dejar de preguntarte, pues digamos, tú andas en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero acá en el rancho grande, lo que estamos discutiendo es este pleito entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. ¿Tú qué postura tienes? ¿Tú crees o coincides con el gobernador que no hay conflicto, o coincides con el rector que es un ataque a la autonomía de la universidad? No, yo creo que se tiene que seguir construyendo, definitivamente se tiene que seguir apostando. Me gustó también la postura del presidente Lemus de no hacer esto, llevarlo al ámbito político, sino al ámbito de las soluciones, y desde mi parte vamos a estar también en esta tarea. Claro. Bueno, Mauro, finalmente sobre la revocación de mandato, es uno de los temas que ustedes van a tener que decidir. ¿Hay alguna postura ahorita previa de la bancada sobre si van a aceptar que sea ratificación, que sea revocación? La pregunta, ¿que comentaron algo al respecto en la plenaria? Lo que hemos comentado es que es una trampa en el sentido que quieren hacer. En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado a favor de la figura de revocación de mandato, inclusive se ha impulsado, pero lo quieren pervertir, porque quieren poner una pregunta a modo en la cual pues prácticamente el presidente quiere que le aplaudan para que continúe, cuando el sentido de la revocación es una muy clara, es, oye, no se están dando los resultados y la ciudadanía se puede expresar con una pérdida de confianza y que venga el cambio. Y claro, obviamente pues el presidente, como todo, quiere una ley a modo, y en eso, en el sentido de la pregunta, es lo que vamos a nosotros estar en contra. Bueno, Mauro Garza, diputado federal por Movimiento Ciudadano, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Estaremos pendientes ahí de tu trabajo. Dice aquí una radioescucha: Rancho Grande, más respeto para esta hermosa y grande ciudad. Yo diría grande y noble ciudad. No, pues sí, claro que lo dije con mucho cariño acá en el rancho. Aquí en el rancho nos sabemos también entretener, sabemos pelearnos, solucionar problemas y también avanzar como sociedad. Bueno, pues ahí está Mauro Garza sobre esta legislatura que comienza, y así nada más de rápido vamos a tener 28 diputados federales para que lo sigas y estés pendiente. Uno de ellos es Gustavo Macías, del PAN, él era diputado local. Bruno Blancas, de Morena, que estuvo también como diputado local, pero hay otros como Rocío Corona Nakamura del Verde, esta expriista, Claudia Delgadillo de Morena, Miguel Ángel Monraz del PAN, el hermano del secretario de Transporte, Maximiliano Barbosa de Morena va a representar a Jalisco, este barzonista, y también pues bueno, va a estar el Marco Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, nos va a representar en la Cámara de Diputados por Morena, ¿cómo ves? Y pues de la bancada de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, estos ex líderes empresariales, Horacio Fernández, Sergio Barrera, Mauro Garza, y va a estar allí Salvador Caro, que coordinó a los diputados locales aquí por Movimiento Ciudadano. Pues bueno, va a ser una bancada, como te digo, pues es pequeña frente a los 500 diputados de la Cámara, pero es importante que la voz de Jalisco se escuche allá y que pues todas las propuestas, independientemente del partido que vengan, si son buenas, se traduzcan en beneficios para ti, para mí, para los ciudadanos, para las mujeres, para los niños, para las comunidades. 9:46 a.m. Vamos a un corte y regresamos con Atajos para el Arte con Eric Castillo Camacho, maestro en Historia de la Arquitectura,
y... ¿O no? Sí, maestro. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Escucha, siente, disfruta. Atajos para el arte en Cara a Cara. Cuando un periodista cierra una etapa de su actividad profesional, cae en la tentación de ver hacia atrás. Y le agradezco muchísimo a Eric Castillo Camacho, maestro en Historia de la Arquitectura del Arte, que nos acompaña en Atajos para el Arte este miércoles, Eric. Y pues a ver, la pregunta es, ¿quién mató a Manuel Buendía? Hola, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Sí, esa es la pregunta. Y bueno, para no contestarla, porque eso no hace el documental, ¿Sí? vamos a hablar de un documental. Claro. Vamos a hablar de un documental que se llama Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Un documental que de reciente estreno, ¿no? Hace un mesecito se estrenó, del director Manuel Alcalá, que es su ópera prima, ¿no? De este director mexicano. Que está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, se puede ver en Netflix, se estrenó hace un mes, de hecho la produjo Netflix. Y bueno, es un intento por acercarnos al suceso, como dice el título, ¿no? Del asesinato del periodista Manuel Buendía, ¿no? Que entre otras cosas no lo va a resolver el documental para que la gente tampoco se lo espere ni esté con esa expectativa, pero creo que el interés de la película va en generar más bien todo el ambiente, todas las circunstancias, todos los matices pues alrededor de este suceso, ¿no? Y que es un columnista pues ahí en el periodo de Echeverría, ¿no? Sí, totalmente. Muy famoso en Excelsior, muy crítico. Sí, un periodista que en suma, digamos, influyente, ¿no? Se dice que la frase cotidiana era, ¿ya leíste Buen Día? ¿no? Era Sí, entre en la la mañana. persona en la mañana. Buenos días, ya leíste Buen Día. Exacto, porque mal chiste. su columna iba se replicaba en más de 60 periódicos, ¿no? Entonces, obviamente salía desde Excelsior, pero luego se replicaba. Y sobre todo, tanto el personaje como el documental mismo se mete o trata de desentrañar esta relación indisoluble entre el periodismo, la prensa y el poder, ¿no? Claro. Digamos como, bueno, tú lo has de conocer bien, lo del chayote, ¿no? No porque tú lo practiques, pero porque estás en el medio y sabes que, bueno, de repente ahí... Es que hay una tensión entre el poder público, Ajá. el poder económico y la prensa, que digo, ahorita ya lo comentamos, pero me gustó mucho porque me hace reflexionar sobre una época en donde hay un comportamiento y unos estándares de la prensa, un nivel de influencia que me parece que hoy ha cambiado mucho, pues. Pero a ver, adelante, digo. Sí. Es esta relación complicada, compleja, tirante indisoluble, siempre, ¿no? Indisoluble, ¿no? entre el poder y la prensa. Sí, los líderes de opinión, la gente que maneja el discurso, ¿no? Y bueno, de hecho, arranca con un epígrafe de George Orwell, ¿no? Ese que dice que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado, ¿no? Claro, de de su novela 1984, que ¿no? paradójicamente pues es en el año en que asesinan a Manuel Buendía, bueno, sí, 1984. Claro. Entonces, pero bueno, habla como esto, como los regímenes autoritarios, en este caso pues el partido único, ¿no? de México durante mucho tiempo, logró a través de la prensa, a través del dominio de los periódicos, pues tener un status quo, ¿no? Un dominio de sus condiciones. Que en ese momento me llamó la atención lo que hacían es que controlaban el papel, es decir, el gobierno era el dueño de esta empresa, entonces cuando no se portaban mal, pues no les daba papel. O les cobraban, ¿no? Porque ahí sale que entonces les daban papel como en crédito y nunca les cobraban la factura si estaban escribiendo lo que ellos querían. Claro. Y en el momento en que escribían lo que no quería el poder, pues les cobraban las facturas atrasadas y ahí se las veían, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, el documental nos delinea más o menos la figura, el personaje de Manuel Buendía, que además tiene matices, ¿no? O sea, lo vemos que estuvo en el seminario, ¿no? Entonces va como desde el ala conservadora hasta el ala más... Se vuelve progresista conforme pasan los años. Exactamente, o sea, está en el seminario, sale del seminario, su primer trabajo que obtiene es en la prensa, en un periódico del PAN, ¿no? Posteriormente dirige la prensa, otros periódicos y entra a la Dirección Federal de Seguridad, que es como la CIA, ¿no? De México, ¿no? Que instaura Echeverría y demás. Sin embargo, creo que hay una coyuntura y es el halconazo, ¿no? La matanza del 71 del jueves de Corpus, ¿no? Cuando pues le toca estar del lado incorrecto, ¿no? Él está en la Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Dirección de Seguridad Pública y entonces
pareciera como que él tiene una revelación y entonces se va a ser un periodista crítico, agudo, lleno de humor negro, ¿no? Sí. Y desde luego un enemigo público, porque desde su trinchera empieza a tomar diferentes frentes que lo llevan, bueno, por ejemplo, aquí tengo algunos de sus columnas para que el auditorio se dé cuenta del perfil de este personaje, fútbol y fascismo, ¿no? O sea, para hablar de los tecos, ¿no? Por ejemplo, y de la autónoma, ¿no? O qué tal, la CIA sabe de usted. Y él sabía mucho de la CIA. Entonces, y revelaba los nombres. Revelaba los nombres. Ahí lo comenta el documental, no mucho el detalle, ¿no? Sí. O sea, muchos podrían hablar de los temas, pero Manuel Buendía daba detalles, daba precisamente datos concretos, ¿no? Lo cual incomodaba, obviamente, a personajes como la CIA, ¿no? La tregua de Dios, ¿no? Esta columna fantástica donde habla sobre los contras, que son estos, digamos, pro-yanquis en Nicaragua, ¿no? Tratando de revertir la revolución, y cómo hay una liga ahí entre CIA, gobierno mexicano y narco, ¿no? Entonces, de hecho, esto probablemente, como una hipótesis, pudo haber sido el detonante de su asesinato, ¿no? O, por ejemplo, gorilas asociados, ¿no? Del personaje Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero, un asesino. Un criminal. Pero además hay grabaciones de él con armas diciendo que cínico, ¿no? Que se la hace se la paga, o sea... Él probablemente, lo más seguro es que él mató a Lucio Cabañas, por ejemplo. Claro. Y, bueno, ya ves que ahí aparece diciendo que en Guerrero ya no existen revolucionarios, ¿no? Lo que existen son puros muertos, ¿no? O sea, de manera descarada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto nos pone como más o menos la imagen del perfil, de las notas, del personaje de Manuel Buendía, y lo que yo rescato mucho, porque lo hace el documental además, es la calidad literaria, ¿no? De Manuel Buendía. Él mismo decía que el periodismo era como literatura bajo presión, ¿no? Entonces, y realmente su estilo, que lo recupera el documental, porque hay textos narrados por Jiménez Cacho, ¿no? Digamos, de sus textos originales, vamos viendo todos los recursos literarios que utiliza para llevar el tema y desarrollarlo, ¿no? Y además me llama mucho la atención porque una de las cosas que le preguntaban era, pues bueno, Manuel, ¿de dónde sacas tanta información? Evidentemente tenía informantes privilegiados en cierto nivel, pero otra de las técnicas que él usaba, que me parece genial y es de un periodista nato, decía, pues es que todo está allí, ¿no? Dice, yo nada más recorto los periódicos, voy viendo, asocio temas y a partir de eso empiezo a llegar a conclusiones e inferencias que pues acudían a la clase política en su momento, Echeverría, y sale por ahí Manuel Bartlett. Él se encarga de atender el homicidio de Manuel Buendía como secretario de Gobernación de Echeverría. Y lo peor, que él es el que hace perdedizo el archivo de Manuel Buendía. Sí, claro. Es decir, todo lo que pudiera inculpar a un montón de personajes, lo hace perdedizo Manuel Sí, Buendía. porque todo lo que había documentado de sus columnas, de sus trabajos, pues todo eso se pierde, Se pierde. Y digamos que todo se vuelve una telenovela de humor negro, ¿no? Lo que es el desenlace. No diría yo que no platiquemos demasiado de eso, porque es cómo se resuelve ya el proceso jurídico después del asesinato, que además es, digamos, un parteaguas en la nación, ¿no? Porque ahora lamentablemente estamos un poco acostumbrados a esos hechos deplorables de asesinatos de periodistas, pero en ese momento pues fue el gran suceso, ¿no? El periodista muerto en esas condiciones. Si te parece, me gustaría nada más dar unos claves ya, digamos, del documental, de la obra audiovisual. Me parece interesante, tiene una narrativa como de cine negro, no sé si te pareció, ¿no? Sí. Como de novela policíaca, ¿no? Por eso no resuelve las cosas de frente, sino que más bien va abriendo más preguntas y te va dejando como cosas para que tu cabeza las vaya atando, ¿no? Tú te conviertes en una especie de Manuel Buendía, ¿no? Tú haces ahí como tus inferencias, ¿no? ¿no? Incluso tiene recursos como una maqueta, ¿no? Donde recrea el momento del asesinato. Eso está muy padre. Tiene diferentes recursos audiovisuales que van ayudando, ¿no? Entonces, la estructura del documental es dinámica, es ágil, es divertida. El mismo director, Manuel Alcalá, decía que su intención pues es acercar este personaje a nuevas generaciones, ¿no? De una plataforma como Netflix, ¿no? Y bueno, utiliza entrevistas también a contemporáneos, hay que decirlo, de su época, ¿no? Tales como, bueno, Aguayo, Luis Soto, Elena Poniatowska y otros contemporáneos, ¿no? Como Aristegui, Iván Restrepo, ¿no? Que van dando como también un sustento a la narrativa, pues, del documental. Oye, pues muy interesante. La verdad es que nos falta tiempo para también un poco reflexionar sobre el papel de la prensa, del periodista, que me parece, yo te decía, es muy distinto de esa época a esta.
periodista. Es decir, en ese momento hay una parte que me gusta del documental donde dice, bueno, ¿en qué momento la prensa, un periodista, obtiene este poder o esta influencia? Dice, ¿de dónde viene? ¿Qué haces con ese poder, esta influencia? Me parece que en estos tiempos, ante la falta de la crisis de credibilidad de los medios, el papel del periodista debe ser más humilde, debe ser más orientador, sí, investigar, pero me parece que cambió mucho y está muy interesante, digamos, para cualquier generación que vea este documental, entender un poco el papel de la prensa en su momento con un gobierno hegemónico priista y lo que vivimos ahora. Digo, no sé tú qué piensas, Sí, digo, tenemos un minuto, pero... Claro, lo que sí lamentablemente no ha cambiado, pues es la violencia ante los periodistas, ¿no? O sea, lo dice Manuel Alcalá, desde el asesinato de Manuel Buendía a la fecha se han asesinado 400 periodistas aproximadamente, ¿no? Claro. Y de los cuales el 99% siguen todavía en el misterio. Entonces, creo que en ese sentido el documental es totalmente vigente, ¿no? Pone el dedo en el renglón, no lo hace desde una forma victimizando, hasta con humor lo hace, creo que lo acerca de forma importante. Una investigación de 10 años hizo Manuel Alcalá. Para ese documental. Para ese documental, o sea, a veces lo vemos en 1 hora y media y se nos va, pero son 10 años de su vida y está ahí, ¿no? En el archivo, en el trabajo. Bueno, entonces no me azoto, porque yo digo, luego 2 horas y media para preparar el programa de 1 hora, entonces no me azoto, ¿verdad? No te asustes, Jonathan, no te asustes. Muy padre, también ahí me queda con una frase, dice en alguna parte, dice, mientras un solo periodista tenga el corazón bien puesto, no todo está perdido, ¿no? Es correcto. Creo que eso es vigente. Ahí está. También está un mensaje ahí de esperanza que creo que vale la pena y es un buen documental, una buena opción. Pues en Netflix. Te agradezco muchísimo, Eric Castillo Camacho, maestro en Historia de la Arquitectura del Arte, en Atajos para el Arte. Pues nos vemos el próximo miércoles. Correcto. Gracias. Pues te agradezco también a ti que nos hayas escuchado. Esto fue Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí. Ahí está en Netflix el documental ¿Quién mató a Manuel Buendía? Lo puedes ver. También puedes escuchar este podcast en Spotify. Solo busca las palabras clave Cara a Cara. Nos escuchamos el día de mañana a las 9. Gracias por haberme sintonizado. Que tengas un excelente miércoles.